Mi novio me dijo que cocinaba feo, me resentí mucho con él hasta el punto de serle infiel y ahora estoy sola. Nunca fui una persona que creyera en el amor a primera vista. Pensaba que eso era cosa de películas románticas y novelas empalagosas, pero todo cambió cuando conocí a Néstor. Fue en una cafetería pequeña, una de esas que parecen escondidas en medio del bullicio de la ciudad. Yo estaba sentada en la barra, revisando mi teléfono y esperando mi café cuando, sin darme cuenta, alguien se sentó a mi lado. «Ese es un buen libro», comentó una voz masculina. Miré de reojo y vi a un hombre de unos 30 años, con el cabello oscuro algo despeinado y una sonrisa confiada. «Gracias», respondí, algo incómoda. «¿Ya lo terminaste?». Negué con la cabeza y traté de volver a lo mío, pero Néstor no parecía alguien que se diera por vencido tan fácil. Continuó la conversación con una naturalidad que me desarmó. Hablamos sobre libros, películas, música, y cuando me di cuenta, el café ya estaba frío. No intercambiamos números aquel día, pero el destino jugó a nuestro favor. Un par de semanas después, nos volvimos a encontrar en el mismo lugar, a la misma hora. Esta vez, él se adelantó a invitarme un café y, sin que me diera cuenta, comenzó a meterse en mi vida. Nuestros encuentros se hicieron cada vez más frecuentes, hasta que salir juntos se volvió algo natural. Me gustaba su seguridad, su sentido del humor y la manera en que parecía tener todo bajo control. Yo, en cambio, siempre había sido un poco caótica, y me agradaba la estabilidad que él me ofrecía. La relación avanzó rápidamente. En menos de un año, ya hablábamos de compartir un espacio juntos. Yo nunca había convivido con nadie fuera de mi familia, así que la idea me aterraba un poco, pero la emoción de tener nuestro propio lugar juntos era mucho más fuerte. Desde que decidimos vivir juntos, supe que mi vida cambiaría por completo. Nunca antes había compartido mi espacio con alguien que no fuera de mi familia, así que la idea de convivir con Néstor me llenaba de emoción y ansiedad al mismo tiempo. Nuestra relación había sido fácil hasta ese momento, sin peleas grandes ni diferencias irreconciliables. No había señales de que algo pudiera salir mal, y creía firmemente que todo fluiría con naturalidad, igual que en los primeros meses. Encontramos un departamento pequeño pero acogedor, con una vista decente desde el balcón y suficiente espacio para acomodar nuestras cosas sin sentirnos encerrados. La renta era alta, pero entre los dos podíamos cubrirla sin demasiados problemas. Me gustaba la idea de construir un hogar con él, de despertarme a su lado todas las mañanas y compartir nuestra rutina sin interrupciones. Me imaginaba noches de películas, cenas improvisadas y domingos de descanso absoluto. Todo sonaba perfecto en mi cabeza. La adaptación fue rápida. Néstor no era una persona difícil, más bien todo lo contrario. Tenía una paciencia admirable y una manera de ver la vida que a veces me tranquilizaba. No le molestaba si dejaba mi ropa sobre la cama o si olvidaba lavar los platos de vez en cuando. Era ordenado pero no obsesivo, y eso hacía que la convivencia fuera sencilla. Dividimos las responsabilidades sin discusiones, simplemente nos acomodamos a lo que cada uno podía hacer. El único detalle que quedó claro desde el principio fue que ninguno de los dos era un experto en la cocina. Pedir comida a domicilio se volvió parte de nuestra rutina diaria. Nos reíamos de ello, como si fuera una pequeña broma entre nosotros. Al principio, no me preocupaba en absoluto. Después de todo, había cientos de opciones para elegir y la comodidad de no ensuciar la cocina era una ventaja. No había necesidad de complicarse con recetas complicadas o largas horas de preparación. Sin embargo, con el tiempo, empecé a pensar que depender tanto de la comida rápida no era una gran idea. Me gustaba la idea de preparar algo con mis propias manos, de ofrecerle a Néstor una comida hecha por mí, con esfuerzo y cariño. Me preguntaba cómo se sentiría sorprenderlo con un plato especial después de un día agotador. Quería hacer algo significativo para él, algo que nos hiciera sentir más como una pareja establecida. Por eso, tomé la decisión de aprender a cocinar de verdad. No quería conformarme con lo básico, quería ser capaz de preparar una cena decente sin depender de un servicio de entrega. Así que comencé a buscar recetas en internet, a ver videos, a hacer listas de ingredientes. No le dije nada a Néstor, quería que fuera una sorpresa. Me emocionaba imaginar su reacción. Pensaba en su sonrisa,
en su expresión al probar mi comida y decirme que le encantaba. Me hacía ilusión la idea de compartir un momento especial juntos, de demostrarle que estaba dispuesta a esforzarme por nosotros. Lo que nunca imaginé fue que todo terminaría de una manera tan diferente a como lo había planeado. Pasé todo el día preparando la cena con cuidado. Elegí una receta sencilla pero con buen sabor, algo que no fuera demasiado arriesgado para mi primera vez. Revisé cada paso, medí los ingredientes con precisión, probé la salsa varias veces para asegurarme de que estuviera en su punto. Quería que todo saliera perfecto. Cuando Néstor llegó a casa, la mesa ya estaba puesta, las velas encendidas y el plato servido. Me sentí orgullosa al ver la escena, como si hubiera logrado algo importante. Él se mostró sorprendido. Vaya, esto sí que es inesperado. Noté la sonrisa en su rostro y eso me tranquilizó. Lo vi tomar el primer bocado con atención, esperando su reacción con el corazón acelerado. Pero en lugar de elogios, su expresión cambió sutilmente. ¿O qué tal? Pregunté, conteniendo la respiración. Él tragó despacio, tomó un sorbo de agua y frunció el ceño apenas un poco. No está mal, dijo con un tono neutral. Sentí un vacío en el estómago. Solo no está mal. Y bueno, se te pasó un poco la sal. Su comentario me golpeó de una manera que no esperaba. Durante horas, había imaginado una reacción diferente. No pedía un elogio exagerado, pero sí algo de entusiasmo, una señal de que apreciaba mi esfuerzo. Pero en cambio, lo que escuché fue una crítica disfrazada de comentario casual. Traté de mantener la calma, de no tomarlo tan en serio. ¿Y en serio? Y sí, pero no te preocupes. Con práctica seguro mejorarás. Su tono era comprensivo, pero no lo suficiente. No era lo que quería escuchar. Me esforcé tanto por hacer algo especial y él solo lo veía como un intento fallido. El resto de la cena fue incómodo. Yo apenas comí, sentía un nudo en la garganta. Néstor intentó cambiar de tema, pero yo no podía dejar de pensar en su comentario. Me fui a la cama en silencio, sintiéndome tonta por haberme ilusionado con una reacción distinta. Esa noche, mientras me acostaba a su lado, mi mente no dejaba de repetir las mismas palabras. Se te pasó la sal. No está mal. Con práctica mejorarás. ¿Por qué me dolía tanto? No era un insulto, no era una burla, pero lo sentía como un desprecio a mi esfuerzo. Tal vez me estaba volviendo demasiado sensible, tal vez estaba exagerando, pero la sensación de no ser suficiente se instaló en mi pecho como una espina imposible de ignorar. No cocinaba bien. Y si no podía hacer algo tan simple como eso, ¿qué más estaría haciendo mal en esta relación? A la mañana siguiente, desperté con una sensación amarga en el pecho. No podía dejar de pensar en lo que había pasado la noche anterior. En la forma en que Néstor había probado mi comida y, con apenas unas palabras, había destruido toda la ilusión que tenía. Era ridículo, lo sabía. No era para tanto. Pero no podía evitarlo. Me sentía tonta por haberme esforzado tanto y aún más tonta por estar tan afectada. Néstor actuaba con normalidad, como si nada hubiera pasado. Se levantó temprano, tomó su café y salió a trabajar después de darme un beso en la frente. Ni siquiera mencionó la cena, como si no hubiera sido un evento digno de recordar. Eso me molestó más de lo que debería. Pasé el día dándole vueltas al asunto, sin poder concentrarme en otra cosa. Me preguntaba si él realmente apreciaba lo que hacía por él. Si lo mínimo que esperaba de su parte, un poco de entusiasmo, un poco de validación, era demasiado pedir. Las cosas empezaron a cambiar en mi cabeza. Antes de esa noche, nunca me había sentido así con él. Pero de pronto, cada pequeño gesto suyo comenzó a parecerme frío, distante. Me di cuenta de que no me elogiaba con frecuencia, que no me decía lo hermosa que me veía o lo mucho que le gustaba estar conmigo. ¿Siempre había sido así y yo nunca lo había notado? O quizás simplemente había dejado de verme con los mismos ojos. Esa idea me envenenó lentamente. Me hizo observarlo con más atención, notar las veces que me hablaba sin mirarme a los ojos, las veces que parecía más concentrado en su teléfono que en nuestras conversaciones. Me convencí de que algo entre nosotros había cambiado,
aunque no podía definir exactamente qué. Algunas noches, cuando me acostaba a su lado y lo escuchaba respirar con tranquilidad, me sentía frustrada. Mientras yo me atormentaba con estos pensamientos, él dormía sin preocupaciones. ¿Eso significaba que no le importaba? Lo peor es que no le dije nada. No hablé con él, no le expliqué cómo me sentía. Solo me quedé en silencio, acumulando más y más resentimiento, dejando que creciera dentro de mí como una sombra imposible de ignorar. Y fue en ese estado de insatisfacción donde mi mente empezó a divagar hacia otros pensamientos. Pensamientos peligrosos. Los días que siguieron al comentario de Néstor fueron extrañamente silenciosos para mí. No le mencioné nada sobre lo que sentía, no intenté hablarlo ni desahogar mi frustración. Tampoco él trajo el tema de vuelta. Para él, probablemente, aquella cena era un evento irrelevante, una noche más en nuestra rutina, algo sin importancia. Para mí, en cambio, había sido el inicio de algo que no entendía del todo pero que crecía dentro de mí, enredándose en mi mente de una forma que no podía ignorar. Me convencí de que no tenía sentido hacer un escándalo por algo tan pequeño. No había sido un insulto directo, ni un grito, ni una falta de respeto grave. Era una opinión sincera sobre mi comida, nada más. Pero el problema no era la comida, era lo que eso representaba, lo que me hacía sentir. Me di cuenta de que no esperaba mucho de Néstor, solo un poco de aprecio, un reconocimiento de las cosas que hacía por él. Pero en lugar de eso, me hacía sentir como si mis esfuerzos no valieran la pena, como si él simplemente asumiera que yo debía estar ahí, que mi presencia y mi dedicación eran algo garantizado. Empecé a analizar cada cosa que hacía, cada reacción suya. Cuando llegaba del trabajo, su saludo era automático, a veces ni siquiera levantaba la vista del teléfono. Si le preguntaba cómo le había ido en el día, su respuesta era breve, sin interés en alargar la conversación. Cuando yo intentaba contarle algo sobre mi jornada, a menudo se distraía con la televisión o con cualquier otra cosa. Me di cuenta de que no recordaba la última vez que me había dicho algo bonito sin que yo lo pidiera. Me estaba cansando de ser invisible. Y entonces, casi sin darme cuenta, empecé a buscar en otras partes lo que no encontraba en casa. No fue algo planeado. No me levanté un día y decidí que necesitaba la atención de alguien más. Simplemente pasó. En el trabajo, uno de mis compañeros, Marcos, comenzó a notar cosas en mí que Néstor había dejado de notar. Pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que hicieron la diferencia. Si me cambiaba el peinado, lo comentaba. Si llevaba un vestido diferente, hacía algún cumplido. Al principio, no le di importancia. Pensé que solo era su forma de ser. Pero poco a poco, sus palabras empezaron a afectarme más de lo que debería. Me hacían sentir bien. Marcos no era exagerado ni insistente, pero tenía una manera de mirarme que me hacía sentir vista. A veces, cuando hablábamos, se inclinaba apenas un poco más cerca de lo normal, y yo no retrocedía. Me sonreía de una forma que parecía distinta a la que les daba a los demás, y yo no lo corregía. No era nada grave, me repetía. No estaba haciendo nada malo. Solo disfrutaba la atención. Sin embargo, en algún momento, esa atención empezó a ser una necesidad. Me di cuenta de que cuando llegaba al trabajo, buscaba a Marcos con la mirada. Que cuando él no estaba cerca, sentía su ausencia. Que cuando él me hablaba, me sentía diferente, como si me estuviera redescubriendo a través de sus ojos. Me había acostumbrado tanto a ser ignorada en casa que el más mínimo gesto de interés me hacía sentir especial. Fue entonces cuando la culpa comenzó a aparecer. Intenté convencerme de que no era para tanto, de que solo estaba reaccionando a algo que Néstor había provocado con su indiferencia. Me decía que no era justo que tuviera que vivir sintiéndome así, que tenía derecho a querer algo más. Pero en el fondo sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, una línea que, una vez pasada, no tendría vuelta atrás. Y la crucé. El día que todo cambió, yo ya sabía lo que iba a pasar. Había estado jugando con fuego demasiado tiempo, poniendo excusas, convenciéndome de que solo eran pensamientos inofensivos. Pero los pensamientos se convirtieron en acciones, y las acciones en una decisión que no quise detener. Aquel día, Marcos me invitó a tomar algo después del trabajo.
No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez no busqué razones para decir que no. Néstor ni siquiera me preguntó si llegaría tarde, ni mostró interés en saber qué haría después de la oficina. Sentí que, para él, mi presencia o ausencia daba lo mismo, y esa sensación me empujó aún más hacia la decisión equivocada. Nos encontramos en un bar no muy lejos del trabajo, un lugar tranquilo, con luces tenues y música suave. Pedimos un par de tragos, y la conversación fluyó con facilidad. Me sentía relajada, más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo. Con Marcos no tenía que esforzarme para que me prestara atención, no tenía que medir mis palabras ni preocuparme por aburrirlo. No sé en qué momento exacto el ambiente cambió. Tal vez fue cuando nuestras rodillas se tocaron accidentalmente y ninguno de los dos se apartó. Tal vez cuando nuestras miradas se sostuvieron más de lo normal. O cuando él deslizó su mano sobre la mía y la dejó ahí, esperando a ver si yo la retiraría. No lo hice. Marcos se inclinó ligeramente hacia mí, como tanteando el terreno, dándome la oportunidad de detenerlo. Pero no lo hice. El beso fue inevitable. Cerré los ojos y me dejé llevar, sintiendo una mezcla de adrenalina y alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración por demasiado tiempo y, finalmente, pudiera soltarla. Me sentí deseada, apreciada, importante. Todo lo que había estado buscando, todo lo que había estado necesitando, lo encontré en ese momento. Pero la culpa no tardó en llegar. En el instante en que el beso terminó, algo en mí se rompió. La euforia desapareció, reemplazada por un peso en el pecho que me dejó sin aire. Me alejé bruscamente, con el corazón latiendo descontrolado. Marcos me miró, confuso, esperando una reacción que no llegó. Me levanté de golpe y salí del bar, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Afuera, el aire de la noche me golpeó con fuerza, pero no fue suficiente para borrar lo que había hecho. Saqué el teléfono y vi la pantalla encendida. Un mensaje de Néstor. ¿Dónde estás? Mi garganta se cerró. No podía responderle. No podía mirarlo a la cara después de lo que había hecho. No podía deshacer lo que acababa de pasar. Había cruzado la línea. Y ahora, tenía que vivir con las consecuencias. Salí del bar sintiendo que el aire me quemaba la piel. Mi corazón golpeaba con violencia dentro de mi pecho, mis manos temblaban y un nudo se formaba en mi estómago. Había cometido el peor error de mi vida, y la realidad me golpeaba con una crudeza que no podía ignorar. Miré la pantalla del teléfono otra vez. El mensaje de Néstor seguía ahí, sin respuesta. ¿Dónde estás? Las palabras parecían una trampa, un anzuelo lanzado al vacío. Me pregunté si debía inventar una excusa, si aún tenía tiempo de encubrir lo que había hecho. Pero algo dentro de mí me decía que ya no tenía sentido. Caminé por las calles sin un rumbo claro, evitando volver a casa de inmediato. Me repetía que todo había sido un impulso, un error provocado por mis emociones descontroladas, pero no podía engañarme. Había tomado la decisión consciente de buscar en otro lo que no encontraba en mi relación. Y ahora, no había vuelta atrás. Cuando finalmente llegué a casa, la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tragué saliva y empujé la puerta con cuidado, sintiendo un peso invisible en mi pecho. Néstor estaba ahí, en la sala, con el rostro impasible. No estaba viendo la televisión, no tenía el teléfono en la mano. Solo estaba sentado, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada clavada en el suelo. Me quedé congelada en la entrada, incapaz de hablar. Algo en su postura me hacía sentir que ya sabía todo. ¿Dónde estabas? Preguntó sin levantar la vista. No supe qué responder. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Podía inventar algo, podía decir que me había quedado tarde en el trabajo, que había salido con una amiga. Pero no tuve tiempo de pensar en una mentira convincente. No tienes que decir nada, dijo antes de que pudiera abrir la boca. Ya sé dónde estabas. Mi respiración se cortó. Mi piel se erizó. Néstor finalmente levantó la mirada y me sostuvo con unos ojos vacíos, llenos de algo que no supe identificar al principio. No era solo enojo, no era solo decepción. Era algo peor. Llevo semanas siguiéndote.
Su voz era baja, pero cada palabra caía sobre mí como un golpe. Desde que empezaste a actuar raro, desde que de repente dejaste de quejarte, desde que vi cómo te arreglabas un poco más para ir al trabajo. Pensaste que no me daba cuenta, pero lo hice. El aire se volvió pesado. Mis piernas flaquearon y me apoyé contra la pared para no caer. Te vi con él. Mi boca se secó. Te vi hoy, en el bar. Te vi sonreírle como hace tiempo no me sonreías a mí. Te vi besarlo. Cada palabra era un cuchillo. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. ¿Cómo? Mi voz salió ahogada. Néstor sacó su teléfono y deslizó la pantalla hasta mostrarme una imagen. Ahí estaba yo, con Marcos, en el bar, nuestras caras demasiado cerca, nuestras manos rozándose. Y después, la imagen que sentí como un disparo directo al pecho, el beso. Mis labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. ¿Sabes qué es lo peor? Su voz sonaba cansada. Que todo este tiempo pensé que estaba exagerando, que estaba volviéndome paranoico. Me repetía que eras la mujer con la que quería compartir mi vida, que estaba imaginando cosas, que debía confiar en ti. Pero al final, solo terminé engañándome a mí mismo. El silencio que siguió fue sofocante. ¿Por qué, María? La pregunta se clavó en mi pecho como una estaca. ¿Tampoco valía lo nuestro? No tenía una respuesta. No tenía justificación. Porque en ese momento, entendí lo que realmente había hecho. No era solo un beso, no era solo una traición física. Había roto algo que no podía repararse. Había destruido la confianza de la única persona que había estado a mi lado todo este tiempo. Néstor se levantó lentamente del sofá y tomó una bolsa de viaje que estaba a un lado. Mi corazón se detuvo. Me voy. Mi garganta se cerró. Y no, espera. Él negó con la cabeza, con una expresión que me hizo sentir como la peor persona del mundo. No hay nada más que decir, María. Tú tomaste tu decisión. Ahora yo tomo la mía. Se dirigió a la puerta, y cada paso que daba sentía que arrancaba un pedazo de mi alma. Cuando giró el picaporte, me miró por última vez. Espero que haya valido la pena. Y con esas últimas palabras, se fue. Me quedé ahí, en el umbral de la puerta abierta, viendo cómo la persona que más me había amado en la vida se alejaba para siempre. El aire de la noche se sentía helado, pero no tanto como el vacío dentro de mí. Me había quedado sola. Y me lo merecía. Estaba en silencio, un silencio que pesa, que ahoga, que grita todo lo que no quiero escuchar. Me siento en el sofá donde Néstor solía estar, donde pasábamos las noches viendo películas, donde compartíamos nuestra vida. Pero ahora solo estoy yo. Miro mi reflejo en la pantalla negra del televisor y apenas me reconozco. Mis ojos están hinchados, mi rostro cansado. Desde que Néstor se fue, los días pasan como una neblina espesa, y las noches son aún peores. No hay mensajes suyos, no hay llamadas, no hay una segunda oportunidad. Me doy cuenta, demasiado tarde, de lo que realmente perdí. De lo que arruiné con mis propias manos. Todo por un resentimiento absurdo, por un capricho infantil. Creí que vengarme me haría sentir mejor, pero lo único que he logrado es hundirme en un pozo del que no puedo salir. Quisiera retroceder el tiempo. Quisiera nunca haber cocinado aquel día, nunca haberme sentido herida por su comentario, nunca haber cruzado la línea con Marcos. Pero no hay marcha atrás. Néstor se fue. Y yo me quedé con la única persona que realmente merecía este sufrimiento, conmigo misma.